Y ahí se puso a grabar la clase, vamos a esperar unos segunditos y vamos a comenzar. Buenas tardes ahí a Susana que se viene conectada.
Ah, Ya, chicos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Que se me pega esto. Ujú. Ay, vamos a comenzar la clase de hoy. Voy a sacar mejor la cámara porque si no se me pega mucho. Hoy día es nuestras... Ay, que se... Un segundo, chicos. Ahí sí. ¿Ya? Hoy día es nuestra segunda clase de este módulo de farmacología de su curso de auxiliar de farmacia y bodega. ¿Ya? Déjenme, ahí estamos. Yo les había entregado un cronograma que está en el WhatsApp del curso. ¿Ya? Como bien respondía una compañera, todas las clases son los lunes y los miércoles desde las 7 hasta las 9. ¿Ya? Eventualmente, si no hubiera clase por algún motivo X de la vida, se les avisa, ¿ya? Pero no se les avisa ni 5 minutos antes, así que siempre es cierto si no les llega ningún mensaje de mi parte, ya es que todas las clases el cronograma sigue tal cual. Y es el mismo link para todas las clases, ¿ya? Por si tenían dudas respecto a eso. Hoy es nuestra segunda clase en la cual nos corresponde seguir avanzando en, ¿cierto? Lo que es buenas la- tardes, señorita. buenas tardes, Me presento, soy la señora Fanny. ¿ya? Yo no Dígame. estuve en la clase pasada. Es que lo que pasa, sabe que como que lo tengo pegado, él no me funciona. Le entré al link, pero está como pegada la imagen. ¿Cuál imagen? ¿La que está proyectada? Sí, Es que no la he cambiado. Ahí la cambié. ya, 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 Aún no he disculpe. empezado, estamos empezando la clase. Ya, gracias, disculpe. No se preocupe. Ya, entonces, como les decía, hoy día vamos a continuar con, ¿cierto? Lo que estábamos revisando, que era los efectos farmacológicos y las acciones farmacológicas. Ya, la clase pasada nosotros revisamos un pequeño concepto, ¿cierto? Una introducción a lo que era la farmacología, qué significaba su nombre. Además, revisamos las distintas ramas y disciplinas que engloban la farmacología
Y entre ellas dijimos que para nosotros las de mayor importancia eran la farmacocinética y la farmacodinámica, que si bien son parecidas, no es lo mismo, ¿ya? Y estas las vamos a ver en mayor extensión, ¿ya? Revisamos lo que era em, cierto, un medicamento, que era lo que era su principio activo, también los excipientes y aquellas funciones que cumplían los excipientes, ¿ya? También empezamos a reconocer por qué era importante, ¿cierto?, revisar la acción y el efecto farmacológico. ¿Ya? Por eso que la acción era lo que englobaba lo que en el fondo yo iba a poder ver después como efecto de este fármaco. Por ejemplo, cuando yo les decía si tienen em, dolor, el fármaco, su acción farmacológica va a ser disminuir la producción de prostaglandinas, va a ser de inhibición. Y el efecto farmacológico es la disminución del dolor, ¿ya? Y nosotros en esta última clase alcanzamos a revisar esta acción farmacológica que incluía un grupo de fármacos que podían provocar la estimulación, ya que iba a ser el aumento, en este caso, de la función de alguna célula o algún órgano donde se ha estimulado, ¿ya? También podía ser la acción farmacológica de depresión, que esta ocurría al contrario de la estimulación, existía una disminución en lo que es la función orgánica. Y teníamos también el efecto de irritación, que en el de irritación teníamos aquí, podía ser el aumento de la estimulación en un órgano o en una célula, pero la gracia que tenía que aquí era de forma violenta y en algunos casos podía producir hasta algunas atrofias y que incluso se podría considerar desde el punto de vista que el uso clínico que nosotros le queremos dar a estos fármacos, incluso a veces un efecto no deseado por el fármaco. Como por ejemplo, yo le decía, los medicamentos que son para tratar el acné, ya sea de forma tópica o incluso algunos que son orales, si bien cumplen la función de disminuir la producción de sebo y de lo que son, ¿cierto? El acné, también podía irritar la piel, resecar las mucosas, ¿ya? Así que hasta ahí habíamos llegado la primera clase. Hoy nos corresponde seguir agregándole otras acciones farmacológicas como es la acción de reemplazo y la acción antiinfecciosa. Y vamos a revisar también una clasificación de, según su forma de acción y vamos a revisar lo que son efectos adversos, ¿ya? Y hasta aquí va a llegar la prueba, la primera prueba que tenemos fijada para mañana. El día de mañana 19, a las 21 horas, se les va a activar en la plataforma. Recuerden que se tienen que meter al módulo que dice farmacología. Ahí pueden encontrar la primera clase grabada, el material de estudio y además pueden encontrar el link de la primera prueba. Ya tienen 24 horas para darlas, solamente les recuerdo, y que usted ve en qué momento del día la realiza. ¿Ya? Así que hoy día vamos a comenzar con materia nueva que le vamos a sumar hasta la prueba. ¿Ya? Entonces, así como revisamos las acciones farmacológicas de estimulación, de depresión y la de irritación, también existe la acción de reemplazo. Hay algunos fármacos que los podemos agrupar en esta acción farmacológica. Y dice que el reemplazo es la sustitución de una secreción que falta en el organismo. Em, por la hormona correspondiente. Por lo general, se da que a veces nuestro organismo tenemos un déficit ya de alguna hormona. Por ejemplo, ustedes conocen una enfermedad que es muy común,
que es la diabetes mellitus. En algunos casos, esa enfermedad se debe a que existe muy poca o a veces no alcanza la cantidad o incluso no es nula la producción, la secreción de una hormona que se llama la insulina y que en este caso, para poder generar el efecto en la persona, esta se debe de administrar de forma exógena. Nosotros encontramos medicamentos que es la famosa la insulina. Entonces cumple con la misma función de lo que sería nuestra insulina en nuestro cuerpo, pero cierto, en este caso es un medicamento que cumple la función de reemplazo. Su acción sería de reemplazo. Dice que un ejemplo claro podría ser en este caso el paciente que padece, perdón, de diabetes mellitus. Tiene una insuficiencia o un déficit en la secreción de la insulina. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es aportar esta hormona y nos servirá para reemplazar. En este caso es la hormona, la insulina, pues básicamente sería inyectar al paciente insulina para provocar la acción de reemplazo de esta sustancia o secreción que falta dentro del propio organismo. Sabemos que esta enfermedad, la diabetes mellitus, si nosotros no la controlamos, genera a la larga bastantes complicaciones médicas, porque lo que hace la insulina ayuda, ¿cierto?, a controlar los niveles de glicemia, es decir, de azúcar en la sangre. Y al no existir en el cuerpo, se crea un exceso de azúcar y eso a la larga va dañando los nervios, ya los vasos sanguíneos. Por eso la forma de combatirlo es a través de esta acción que tienen estos fármacos, que es la de reemplazo. Es decir, reemplazar algo que el cuerpo no está produciendo o lo produce en baja cantidad. Tenemos insulinas que son lentas, otras rápidas. Por ejemplo, también existen otros medicamentos de sustitución, por ejemplo, pueden ser algunos tipos de vitaminas. Cuando el cuerpo no las genera en la suficiente cantidad, también las podemos aportar em, a través de inyecciones, ya como la insulina, ¿ya? Y otra acción farmacológica que podemos encontrar, otro grupo, es la de acción antiinfecciosa. Y como el nombre nos dice, aquí van a encajar o podemos clasificar todos aquellos medicamentos en los cuales su función sea ya sea eliminar, disminuir o atenuar cualquier microorganismo en el cuerpo que sea potencialmente, se convierta potencialmente en una infección. Aquí tenemos hartos tipos de medicamentos que sirven para combatir la infección, pero, por así decirlo, dentro de estos fármacos existe como un subgrupo. Ya cuando nosotros decimos hoy tiene una infección, lo primero es saber de qué tipo es, si es producida por un hongo, por una bacteria, por un parásito, por un virus, para poder dar el antiinfeccioso específico. Nosotros sabemos que las bacterias, por más usted, por ejemplo, los virus, perdón. Por más antibióticos que le dé, hay virus que no mueren con los antibióticos porque no es cierto el medicamento correcto. Y así hacemos que tanto virus, bacterias vayan generando resistencia y vayan mutando y ya no nos sirvan antiinfecciosos de primera línea que sean básicos, sino que tenemos que utilizar algunos ya más elaborados y como son las cefalosporinas de tercera generación, ¿ya? Por eso es importante saber qué microorganismo está provocando esta posible reacción infecciosa y poder atacarlo de acuerdo al fármaco correspondiente. Dice que la acción antiinfecciosa se refiere a todo tipo de acción que va a atenuar o a disminuir los microorganismos productores de infecciones en el ser humano. ¿Y qué microorganismos pueden provocar este tipo de infección? Tenemos infecciones
que pueden ser provocadas por bacterias, por parásitos, por virus y por hongos. Entonces, dependiendo del microorganismo en el cual, cierto, se puede establecer en la persona, nosotros vamos a utilizar cada fármaco de forma adecuada para combatirlo y poder eliminar o disminuir, ¿cierto?, lo que sea este proceso infeccioso. Por ejemplo, los antibióticos nos ayudan a atenuar, destruir y disminuir, dependiendo aquí qué función tenga el antibiótico. Hay algunos que destruyen la pared celular de los microorganismos, ya otros que impiden la multiplicación, y ahí dependiendo de la acción farmacológica, pero el efecto farmacológico sería la disminución de estos microorganismos. Y los antibióticos corresponden a aquellos fármacos que van a atacar exclusivamente enfermedades que sean generadas por bacterias. Tenemos bacterias gram positivas, gram negativas, ya que son formas de clasificar las bacterias, aquellas que se desarrollan en un ambiente con oxígeno y otras sin oxígeno. Dependiendo del microorganismo, es que sabemos qué antibiótico le podemos dar. Ahora también tenemos los antivirales, que los antivirales, la gracia que tienen, que van a atacar a las famosas infecciones que sean provocadas por virus. Por ejemplo, nosotros contamos con muy pocos antivirales, ¿ya? Porque en general todo lo que resulta ser viral empieza a provocar un descenso a partir aproximadamente de los 7 días. Por ejemplo, los resfriados, la mayoría son virales y es por eso que nosotros cuando vamos, por ejemplo, con una rinofaringitis al doctor, que nos encarga tomar harto líquido, netamente para no deshidratarnos, porque eso sí podría generar un cuadro cierto más crítico, que nos pide hacer reposo para dejar cierto el cuerpo descanse y además también evitar esparcir la mayor cantidad de microorganismos. ¿Ya? Y además puede ser un paracetamol o un ibuprofeno, dependiendo, ¿cierto?, si genera dolor, molestias o alguna inflamación. Porque no existe un antiviral que pueda eliminar inmediatamente ese virus, ¿ya? Nosotros el antiviral más conocido que tenemos es el aciclovir, que viene en cremas, en pastillas, solución endovenosa, em, crema, pastilla, solución endovenosa. Ya son una de las tres presentaciones más o menos que acá en Chile tenemos disponible este antiviral y que nos sirve para tratar la mayor cantidad de enfermedades que provocan, por ejemplo, el herpes labial, ¿cierto? Herpes tipo 1, tipo 2, herpes simple, también el herpes genital, el herpes zóster, ya. Em, y también, ¿cierto? En general es como el único antiviral que tenemos. Y también los antivirales que se utilizan para el tratamiento y el control del virus del VIH. Esos son antirretrovirales también, ¿cierto? Sabemos que son las dos líneas como más conocidas que tenemos acá, ¿ya? Por eso cuando nosotros nos resfriamos, ¿qué nos venden en la farmacia? Antigripales, que solo van a tratar y más que tratar, como disminuir y atenuar un poquito los síntomas de la gripe, ya que son como la fiebre, la inflamación, ya ese dolor, malestar general que tenemos. Pero, cierto, esto alrededor de unos 7 días ya empieza a presentar mejoras porque disminuye las cargas virales. Ya, ahora si el, el resfriado ya no es un resfriado común y pasa de los 7 días, decimos, cierto, nos queda claro que no era un resfriado viral, sino que era un resfriado bacteriano y que por el tiempo de evolución ya deberíamos darle mejor antibiótico porque lo más probable es que eso desencadene en una bronquitis, una neumonía, ¿cierto? Y ahí se nos hace la diferencia entre los cuadros clínicos, ¿ya? Pero todo lo que sea producido por una bacteria le damos antibióticos.
infecciones urinarias, por ejemplo, infecciones de la piel, incluso para hacerse una cirugía dental, le ponen de forma profiláctica un antibiótico, la amoxicilina vía oral, ¿cierto? Y luego tenemos los antimicóticos, que son los medicamentos exclusivos para tratar todas aquellas afecciones que sean provocadas por un hongo. Ya conocemos, por ejemplo, aquí también es muy conocido em, el clotrimazol, ¿ya? ¿Cómo sabemos que es una infección por hongo? Por ejemplo, si fuera en la piel, provoca mucha picazón, además deja algunas especies de manchas rojas en la piel. Por ejemplo, si fuera en la boca, aparece una secreción blanquecina, que es el hongo más conocido que tenemos que coloniza la boca, la cándida. Se provoca una candidiasis oral, también puede salir en los ojos y en los genitales, que aparece una secreción que es como quesillo, ¿sí? Blanca, coagulada y además provoca todas las infecciones que sean por hongos, provocan mucha, pero mucho prurito, que es la picazón, ¿ya? Esas son algunas diferencias de algunas infecciones. Por lo general, las infecciones por hongo atacan más como la piel, ¿ya? Pero sí se pueden producir a cualquier nivel de microorganismo. Entonces ahí también tenemos, aparte del, del clotrimazol, tenemos el fluconazol, que también es conocido. mm, y también lo tenemos en presentaciones de pastillas, de cremas, de óvulos. Ya en el caso para tratar la candidiasis vaginal existen en óvulos, perdón. Y tenemos aquellos fármacos que también poseen esta acción antiinfecciosa, pero son antiparasitarios. Ya aquí nos sirven para eliminar microorganismos que son clasificados como parásitos, como por ejemplo la tiña, ¿ya? También cuando tenemos parásitos intestinales, estos gusanos, las tenias, ¿ya? Otro parásito que provoca prurito anal en los niños y provoca cierto déficit de peso, ¿ya? En estos casos, como les digo, lo mejor es tomar una muestra para saber qué tipo de microorganismos está provocando la infección, sobre todo cuando tenemos lesiones que que no se revierten fácilmente, por ejemplo, alguien con una herida en la pierna y encontramos que cada vez va empeorando la situación, es mejor tomar un cultivo y saber qué tipo de microorganismo es el que está atacando para poder darle su respectivo fármaco, ¿ya? Y ahí entonces tenemos 5 ejemplos de lo que son ciertos acciones farmacológicas donde podemos agrupar algunos fármacos, ¿ya? Si bien podemos clasificarlos según esta acción farmacológica, a veces hay fármacos que tienen más de una. Al igual que su clasificación, vamos a aprender que a veces hay un fármaco que puede estar en dos clasificaciones. Por ejemplo, tenemos fármacos que cumplen con muchas funciones. Por ejemplo, el paracetamol, la dipirona, ya cumplen con muchas funciones, ya sea como de analgésico, como antipirético, que son otros tipos de clasificaciones de efectos que provocan los fármacos, ¿ya? Así que podría algún fármaco que no les sorprenda, ¿cierto? Que tenga más de alguna clasificación, ¿ya? Ahora vamos a ver, ¿cierto? Y era según la acción farmacológica, ¿ya? Ahora vamos a ver otra clasificación que es como parecida, pero tenemos otra forma de clasificarlo, que es según su forma de acción. Es decir, cómo genera esta acción en el cuerpo, ¿ya? Dice que según la forma de acción farmacológica tenemos tres grupos fundamentales.
ya en los cuales podemos clasificar estos fármacos y que en algunos casos puede ser fármacos de acción local, fármacos de acción general o sistémica y fármacos de acción remota o indirecta, ¿ya? Es decir, aquí, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo un fármaco que tiene la función antimicótica, ¿ya? O sea, antiinfecciosa. Es decir, es antiinfeccioso, pero según la presentación que viene, además de antiinfeccioso, que podría ser un, un antimicótico en crema, un clotrimazol en crema, su acción en este caso sería local. ¿Por qué? Porque yo la aplicaría en la piel y atacaría, ¿cierto?, al microorganismo que está en esa zona colonizada, ya, pero no a nivel sistémico. Ahora, si yo lo pongo endovenoso, ya, lo más probable es que sí haga efecto a nivel sistémico. Por eso yo les decía que un fármaco a veces tiene distintas clasificaciones, ¿ya? Esto era según su acción farmacológica, que lo podía clasificar en estimulantes, en depresores, irritantes, de reemplazo y de acción infecciosa. Pero según su forma, es decir, cómo van a ir a hacer, ¿cierto?, su acción farmacológica, lo puedo clasificar en de acción local, en de acción general o sistémica o en acción remota o indirecta. Dice que los fármacos de acción local son aquellos fármacos que actúan en el sitio de aplicación. Y es muy importante que aquí no hay penetración al sistema circulatorio. Ya por lo general, siempre podemos decir que son estos fármacos que aplicamos de forma tópica. Por ejemplo, a ver, tenemos procedimientos que se realizan con anestesia tópica. No sé si conocen alguna crema anestésica, por ejemplo, a los niños, antes cuando les salían los dientes, ya un bebé, ¿cierto? Le estaban saliendo su dentadura, produce mucho dolor, picazón, que compraban las mamás una cremita que parece que ya creo que está como descontinuada, que se llama Bebeden, ya que es lidocaína en algunos casos, pero es en crema, en gel, y es tópica, porque también tenemos lidocaína que es inyectable, pero aquí es solamente al tener contacto en la superficie, ¿cierto?, de las mucosas generaba una especie de adormecimiento, pero por lo general todo lo que es de acción local no genera una penetración es el BBD, ¿ya? No genera una penetración al sistema circulatorio. Si esto fuera así, lo generaría, ¿cierto? Sería un fármaco que ya no es de acción local, sino que es de acción sistémica. Por ejemplo, volviendo al ibuprofeno que nosotros le damos mucho uso, ustedes saben que existe un ibuprofeno en gel que también sirve para los dolores y la desinflamación, pero es, por ejemplo, cuando tenemos como un E15 o algo superficial o en la piel, ya, o un dolor, ¿cierto? Lo utilizamos en este gel y nos va a quitar como el dolor ahí de forma local. Pero, por ejemplo, si a mí me duele la cabeza, tengo inflamado el cerebro. Yo podría pasar el efecto si me pongo aquí en el cuero cabelludo. Lo más probable que no, porque lo que tengo inflamado es el cerebro. Y para que el fármaco llegue al cerebro, necesito que entre al torrente sanguíneo. Necesito que ese fármaco esté en acción sistémica. ¿Ya? En cambio, si lo pongo a la vena, lo más probable que sí. ¿Ya? O si lo tomo vía oral. ¿Ya? Ahí va cambiando, ¿cierto? Lo que son según su forma de acción, ¿ya? Entonces nos dice que en qué ejemplo podemos encontrar este tipo de fármacos, pues generalmente son los que se aplican de forma tópica o directamente sobre las mucosas. Como se menciona anteriormente, estos fármacos solo actuarán a nivel de la región donde se apliquen y no de forma sistémica, ¿ya? Ahí la compañera nos decía que ella era muy usuaria del ibuprofeno en gel. Y así uno va aprendiendo y asociando un poquito lo que son. Aquí nos sirve y nos adelanta bastante para otra clase que tenemos que hablamos como de presentaciones de fármacos.
A veces un mismo fármaco, aparte de tener distintas clasificaciones, también tiene distintas presentaciones, ya sea en cremas, pastillas, óvulos, inyectables. Y, y por eso es importante que ustedes sepan un poquito de clasificación. Si bien todos estos fármacos como antibióticos, antivirales, antimicóticos, todos, la gracia es que son vendidos con receta. Ya no con una receta retenida, pero sí con receta, ya que si nosotros se venden indiscriminadamente, como les decía, las personas hacen mal uso. Ya puede que yo tenga una infección que requiera cierto un antimicótico porque es un hongo y estoy tomando y tomo antibióticos. Obviamente que no va a morir el hongo, porque lo que necesito es cierto un antimicótico. ¿Ya? Dice que volviendo a las formas de acción que tienen los fármacos, ya revisamos la de acción local, ahora revisaremos la de acción general o sistémica. Dice que los fármacos de tipo acción general o sistémica son un tipo de fármaco que actúa en todo el organismo y aquí sí hay penetración del sistema circulatorio. Incluso sabemos que el fármaco, si tiene la presentación endovenosa a través de esa vía de administración directo al torrente sanguíneo, su biodisponibilidad y su rapidez, ¿cierto? Es mucho más efectiva que un fármaco que también sea de forma sistémica, pero que yo lo tome por vía oral, porque son más pasos el que va a tener que atravesar ese fármaco para llegar al sistema circulatorio. ¿Ya? Pero aquí, como les digo, de acción general o sistémica involucra cierto que va a generar un efecto en todo el organismo y va a haber penetración al sistema circulatorio. ¿Qué ejemplos se pueden observar en este tipo de fármacos? Pueden ser la mayoría de los perdón, la mayoría de los fármacos que se administran de forma intramuscular, intravenoso, ¿ya? O a través de la fleoglisis, que son los famosos sueros que pueden contener medicamentos y que también van al torrente sanguíneo, ya que nos dice que lo que hacen es actuar de forma sistémica, es decir, sobre todo el organismo. Por eso es tan importante también saber de las vías de administración, porque cuando administramos un fármaco que es de vía sistémica y, por ejemplo, la persona que lo administra se equivoca en la dosis, ya o se equivoca de persona, es mucho mayor el riesgo y que provoque cierto alguna alteración, porque actúa a nivel sistémico y, como les digo, si involucra sobre todo la vía intravenosa, es mucho más rápido lo que viaja el medicamento. Ya, por ejemplo, por último, si me equivoqué de fármaco, de dosis y es vía oral, em, si lo reporto inmediatamente se puede hacer un lavado de estómago, pero si va al torrente sanguíneo, no puedo lavarle cierto el sistema circulatorio, pero al menos en uno por vía oral se puede disminuir un poco, ¿cierto?, la absorción de ese fármaco al tratar de hacer un lavado gástrico o sobre todo si encontramos los restos de los medicamentos en el estómago, ¿ya? Entonces ahí tenemos acción local y acción sistémica o general. Y nos queda la de acción remota o indirecta. Dice que los fármacos de acción remota o indirecta son sustancias que se administran en un sitio determinado, pero a diferencia de la acción local, estos fármacos pueden producir una acción bastante lejana de donde se ha aplicado. En este caso, ya un ejemplo de un fármaco que se aplica de forma cutánea en una región específica del cuerpo, lo que podría provocar una irritación en esa región y al provocar esta irritación puede producir una elevación de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Por ende, una elevación de las pulsaciones y por consiguiente una reacción indirecta acerca de un fármaco. Es decir, la aplicación ocurre en la región cutánea, pero la alteración ya se produce a nivel del corazón, como se menciona anteriormente.
a veces esta forma de acción remota o indirecta nos trae beneficios y otras no, ya dependiendo del uso que le queremos dar. Por ejemplo, ya nos decía ahí un medicamento que fue aplicado de forma tópica, ya para tratar algo en una región, pero me provoca que aumente las pulsaciones, la frecuencia cardíaca. Ya, si la persona no necesita que se le aumente la frecuencia cardíaca, sería un problema. Por ejemplo, también tenemos otro fármaco que quizá es conocido por ustedes, ya provoca a veces un efecto así remoto, por así decirlo. Es el salbutamol, ya como efecto secundario genera como un efecto adverso, lo que genera es taquicardia. Si bien usted lo inhala y se tiene que ir al sistema respiratorio, se absorbe por las mucosas, ya cuando se da una dosis ya más de la que necesita el paciente, tiene la tendencia a provocar taquicardia. Por eso también es un fármaco que se vende con receta, ya porque genera otro efecto y que a la larga, ¿cierto? A veces por hacer de algo de acción local, ¿cierto? Nosotros generamos con este fármaco algún fármaco que tenga también esta acción indirecta o remota. Dice que, por ejemplo, la acción indirecta o remota se ejerce sobre un órgano que no entra en contacto con el fármaco. Ya es como por una acción por vía refleja. Por ejemplo, dice que la producción de moco, de secreciones, ya en las vías respiratorias, es la respuesta a la irritación de la mucosa gástrica, ¿ya? Por eso algunos expectorantes irritan la mucosa gástrica y por estimulación del nervio vago, ya estimulan la secreción a nivel bronquial. Ya ahí tenemos el ejemplo de un fármaco que, cierto, se da en un órgano específico, pero por acción refleja genera otra acción en otra parte del cuerpo. ¿Ya? Ese sería un fármaco de acción remota o indirecta. La clase de hoy, déjeme inmediatamente corroborar, ya nos llega hasta interacciones adversas. Después nos queda ver los efectos adversos hasta aquí. Ya hasta interacciones adversas farmacológicas vamos a ver hoy. Nos queda una, dos, tres. Ya, y como aquí es continuado todo ligado, nos vamos a tomar un pequeño recreo ahora, que ya van a ser 10 para las 8, y después continuamos con, ¿cierto? Todo lo que es efectos adversos, y vamos a verlo hasta aquí, hasta interacciones adversas farmacológicas. Y eso es todo lo que entraría en la prueba. ¿Pudieron descargar el material? ¿Tienen el material? Si no, ya estaba disponible en la plataforma. Si quieren, por mientras es en el recreo, pueden aprovechar de descargarlo. Recuerden que mañana tenemos la prueba y así pueden marcar hasta dónde tienen su primera evaluación, que sería hasta interacciones adversas farmacológicas. Ya el próximo miércoles comenzamos con la siguiente clase, que vamos a revisar farmacocinética. Ya nos vamos a tomar un pequeño recreo y seguimos con nuestra clase, que solo nos queda ver efectos adversos.
Espero que después de este pequeño recreo hayan recargado un poquito de energía para continuar con el segundo bloque. Por mientras estábamos en recreo, em, estuve revisando para que tengan la información. La prueba que vamos a tener mañana es una prueba de solamente alternativas y que son 14 preguntas. ¿Ya? Ahí inmediatamente ustedes van a tener acceso a las respuestas para que sepan en qué se equivocaron. Ante cualquier duda, la podemos revisar al día siguiente en clase si es que les quedó alguna duda, si es que no faltase nadie, ¿cierto? Si no, en la próxima clase si es que no faltase nadie que diera la prueba, ¿ya? Así que eso, van a tener inmediatamente el resultado y su nota que se les sube también automáticamente a la plataforma, ¿ya? Recuerden que tienen 90 minutos para responder las 14 preguntas. Una vez abierto el cuestionario, tienen que terminarlo, si no se envía con lo que ustedes respondan, ¿ya? Y eso, bien seguros y acordarse de lo que hemos revisado en clases y pueden repasar antes de la prueba también, ya sea con la clase grabada o con su material de estudio. Ya saben hoy día que son, ¿cierto? Solamente vamos a revisar hasta interacciones medicamentosas, así que hasta ahí simplemente debieran estudiar para la prueba de mañana que va a estar disponible desde las 9 de la noche en adelante. Ya antes de irnos al recreo estábamos revisando, ¿cierto?, cómo clasificar los fármacos según su acción farmacológica. Y entre esos teníamos la estimulación, que era cierto donde provocábamos un aumento al estimular cierto alguna célula y aumentaba la función en el organismo. Y que lo contrario era el efecto de depresión, que aquí lo que se hacía era disminuir cierto la función y un ejemplo de esto podía ser el uso de los anestésicos, a diferencia del de estimulación que teníamos el de la cafeína. Los anestésicos provocan una depresión, ¿cierto? Y eso hace que nos encontremos menos en alerta, ¿ya? Y cumplen con la función de ser anestésicos. Y teníamos la acción farmacológica de irritación que provoca un aumento o estimulación de la función, pero esta es una estimulación violenta, no es como la función de estimulación donde se aumenta la producción, sino que aquí es, como por así decirlo, es violenta, una hiperreacción y cambia también incluso la formología de las células. Por eso aquí nos muestra una imagen que una persona tuvo contacto con yodo y le provocó este efecto de irritación, ¿ya? Que no es lo mismo que una estimulación, ¿ya? Para que les quedara clarito un poquito ahí el concepto. Y hoy día revisamos la de reemplazo, que es aquella en la que se sustituye, ¿cierto? Una secreción que falta o que no se produce o en muy pequeña cantidad en el organismo, que en este caso tienen que ver em, un fármaco de acción de reemplazo, por lo general referente a hormonas. También revisamos el de acción infecciosa, que aquí la gracia que tenía que era disminuye o elimina o combate los procesos infecciosos de acuerdo, cierto, al microorganismo que lo produce, como por ejemplo un antiviral para los virus, antibióticos para bacterias, antiparásitos ya para los parásitos y antimicóticos para aquellos que son producidos por hongos. También teníamos otra clasificación que solamente se basaba en tres criterios y que ¿cierto?, tenía que ver con el tipo de acción, cómo realizaba su acción. Y en este caso teníamos aquellos que son de acción general o sistémica, que son los que involucran la penetración del torrente sanguíneo, ¿ya? em, y que hace efecto en todo el organismo y están relacionados con la administración de medicamentos vía intravenosos, intramusculares, ya incluso decía aquellos que iban, cierto, en sueros porque van al torrente sanguíneo.
Pero también teníamos otros que son de acción local, que solo hacen efecto en la zona en la que se aplicó y por lo general son todos los fármacos que son de acción, o sea, de aplicación vía tópica, es decir, por cremas, ungüentos. Y también teníamos la de acción remota, que la gracia que tenía es que esta, ¿cierto?, se aplica en cierta parte, en cierto órgano, pero hace efecto en otro órgano. Por decirlo así, ¿cierto? Es como una acción refleja. Ejerce, ¿cierto?, en otro lado la acción farmacológica. Por eso se llama de acción directa o remota. Y pues nos daba aquí el ejemplo del uso de los mucolíticos, ¿ya? Los mucolíticos son estos jarabes o expectorantes que se dan para eliminar las secreciones a nivel bronquial. Por ejemplo, como algunos mucolíticos, Brocat, por ejemplo, es un mucolítico y lo que hacen, ¿cierto? Usted los toma por vía oral, ¿ya? Y lo que generan, ¿cierto? Es una irritación de la mucosa gástrica y eso genera em, una estimulación del nervio vago, ¿ya? Porque están inervados por ese nervio y provoca la estimulación del músculo liso de los bronquios y que usted pueda eliminar la secreción a nivel bronquial. ¿Ya? Y ahora, cierto, hasta ahí habíamos revisado antes de irnos de vacaciones, le iba a decir, que nos fuimos de recreo. Y ahora vamos a revisar los efectos adversos. Todos los fármacos, por muy inofensivos o inocuos que los podamos encontrar, tienen efectos adversos, ya que estos efectos adversos es un efecto que podría causar, ya, em, pero que debería ser, en general, no debiera existir. Pero como les digo, todos los fármacos tienen sus riesgos. No solamente un folleto o cuando se nos administra un fármaco, sobre todo con aquellos que hay que tener mucho más cuidado, no solamente se nos explica los beneficios, sino que la contraparte, que son los efectos adversos. Ya dice que existen distintos tipos de efectos adversos, los cuales son, por ejemplo, los efectos colaterales, los efectos secundarios, una reacción tóxica y la intolerancia que tengamos a estos fármacos. Ya existen efectos adversos que a veces se han reportado en muy pequeñas cantidades, pero aún así hay que tomarles consideración. Por lo general, los más conocidos que nosotros tenemos en, en algunos fármacos, si leemos las folletos, siempre nos nombra primero los de mayor incidencia hasta los que son más extraños. Por ejemplo, a veces tomamos un medicamento para tratar, no sé, un dolor no sé, en una extremidad y al último dice que incluso podría provocar caída de cabello. Ya son efectos que es cierto tienen los medicamentos y por eso es tan importante saber em, qué es lo que provoca, ya porque a veces podemos buscar uno que tenga las mismas propiedades, pero cierto que no provoque tantos efectos adversos, por ejemplo, que no dañe tanto el riñón o que no dañe tanto, cierto, el hígado. Ahí va a depender del efecto que yo quiera generar en la persona, cómo elegir el fármaco, ¿ya? Por ejemplo, si usted tiene su función renal disminuida, no le puedo dar un fármaco que dañe más su riñón, porque como efecto secundario es lo que produciría y que al final vaya terminando perdiendo aún más esa función renal. ¿Ya? Vamos a ver. Ya, las náuseas, justo le iba a comentar eso, las náuseas, los mareos o las acidez gástricas, ¿cierto? Son uno de los principales efectos que en general nos dejan muchos medicamentos. No solo el que nos comenta la compañera, sino que haga usted la prueba a veces de tomar antibióticos, sobre todo sin haber desayunado o almorzado, son muy fuertes. ¿Ya? Y lo primero que hace es que nos provocan náuseas y al final, ¿cierto? Siempre a veces tenemos que elegir
por otro fármaco u otra forma de vía de administración, ¿ya? Así que ahí tenemos estos famosos efectos adversos que son efectos que no deseamos en el paciente, pero que lamentablemente de alguna forma hay cierta población y por eso nos habla de la tolerancia. Ya hay personas que, por ejemplo, a mí el dolor, la verdad, yo tomo bastante pocos medicamentos, pero a veces con un paracetamol o un ibuprofeno me alivia bastante el dolor. Pero hay gente que tiene ya el umbral del dolor bastante amplio, entonces ya no le sirve, ¿cierto? Sino que tiene que recurrir a medicamentos mucho más potentes para el dolor. Ya a veces tiene que ver como con la sensibilidad al fármaco o a veces la tolerancia que nosotros tenemos. ¿Ya? Yo con una pequeña dosis, como le digo, lo tolero súper bien, pero hay otras personas que si usted le da dos paracetamol, les provoca náuseas, ya es mucho para ellos. Dice que los efectos colaterales son aquellos efectos no terapéuticos que suelen aparecer después de la aplicación de una dosis terapéutica. Es decir, a mí me dieron una dosis de un fármaco con el fin de cierto que yo me mejore, pero aparecieron unos efectos que no eran, como por así decirlo, parte del plan, ¿ya? Por ejemplo, ya también tenemos ¿cierto? Estos fármacos nos provocan algo que nosotros no deseamos y que no es terapéutico. Por ejemplo, no sería normal, ¿cierto? Que si tomé algo para la bronquitis se me termine cayendo el cabello. Ya sabemos que algunos fármacos y algunas terapias los provocan, pero están más relacionados con el cáncer, pero no sería por lo general normal que yo me tome o me ponga un inhalador y se me caiga el cabello. Ese sería un efecto, ¿cierto? que, que pasa después de que yo administre un fármaco en formas terapéuticas, pero no sería el efecto terapéutico, ya, sino que sería un efecto que es indeseable para el paciente y ojalá no pasara. Dice que en este caso, este tipo de efectos generalmente vienen acompañados de la aplicación del fármaco y un ejemplo claro de este puede ser la diarrea, la cefalea, incluso el insomnio. Son todos ciertos efectos que no son terapéuticos, que nosotros no queremos que ocurra en el paciente, la migraña, entre otros. Hay casos ya que pueden ser efectos que ayuden al paciente, lo que se pueden considerar positivos, pero la mayoría de los casos generalmente son efectos indeseables, ¿ya? Ese es un efecto colateral. Es un efecto no terapéutico que aparece después de la aplicación del fármaco y que no nos genera, es que nos genera un efecto indeseable. ¿Alguien más tiene problema? La compañera me dice que tiene problemas con el audio. Me avisan si tienen problemas para escuchar, ¿ya? Y luego, cierto, nos dice aquí el efecto colateral es una reacción no buscada que depende de la acción farmacológica fundamental de un medicamento. Por ejemplo, ya los inmunosupresores son medicamentos que son utilizados por lo general para mantener cierto el sistema inmunológico un poco bajo, que se utilizan bastante para lo que son los trasplantes, son lo que llamamos medicamentos antirrechazos, pero ese es el efecto terapéutico, pero un efecto colateral que es algo que no deseamos, es que le provoca mucha somnolencia en las personas, ¿ya? Ahora, nosotros también tenemos que hacer una diferencia que son efectos colaterales de efectos secundarios, ¿ya? La verdad que son dos conceptos bien parecidos, ¿ya? Y que en algunos casos, incluso cierto, solo lo podemos diferenciar a través de forma conceptual, pero en la práctica es otra cosa. A veces le llamamos a ambos de la misma forma, pero no lo son tan en el fondo, ¿ya? No sé si me explico.
son conceptos distintos, pero que en la práctica a veces le llamamos igual. Pero, ¿cierto? Si nos regimos por la literatura, eso no es algo que debiera pasar, porque sí presentan algunas diferencias. ¿Ya? Dice que los efectos secundarios son la consecuencia indirecta de una acción primaria del fármaco. ¿Ya? Es decir, el fármaco genera este efecto secundario, pero de forma indirecta. ¿Ya? Dice que en este caso nos referimos y, cierto, el ejemplo dice el fármaco antimicrobiano. Por ejemplo, dice que los antibióticos eliminan las bacterias que provocan daño en el organismo. ¿Ya? Pero algo importante a considerar es que estos medicamentos no discriminan qué bacterias pueden provocar o no daño. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos una infección, nosotros sabemos que todo nuestro cuerpo igual está colonizado por bacterias, ¿ya? Y yo al utilizar un fármaco genero una acción primaria de este fármaco, es decir, su acción farmacológica lo que va a hacer es eliminar las bacterias. Pero el fármaco no es tan inteligente como para decir, voy a eliminar solo las bacterias que esté causando una infección, sino que voy a eliminar todas las bacterias que puedan morir con ese antibiótico. Y eso quiere decir que van a bajar va a disminuir, ¿cierto?, nuestra flora natural y eso va a ser, ¿cierto?, una puerta de entrada para que también nos podamos colonizar de otros microorganismos. Por ejemplo, un caso muy particular, ¿cierto? Que también conocemos es que personas que han utilizado mucho antibiótico cambian la flora, de los genitales porque se mueren algunas bacterias, por así decirlo, ¿cierto? Nuestra defensa de los microorganismos que tenemos, ¿cierto? Que colonizan estas cavidades disminuye. Entonces, ¿qué es lo que genera? ¿Cierto? Como efecto secundario, ¿ya? Que se forme, la persona quede más propensa a que se formen infecciones urinarias, sobre todo a repetición. Una persona, por ejemplo, usted puede estar hospitalizada por una neumonía y le han dado mucho, mucho antibiótico, ¿ya? De forma indirecta, al hacer efecto este fármaco, ¿qué es lo que va a hacer? Va a matar indiscriminadamente toda esta flora natural de su organismo, por lo tanto, ¿cierto? Va a causar que usted se ponga más propensa a colonizarse de otros microorganismos. Dice que en este caso muchas bacterias de la flora bacteriana ayudan a mantener la homeostasis correcta en nuestro sistema, así como eliminar nuestra microbiota natural, lo que podría provocar es que aumenta la aparición, ¿cierto?, de otros microorganismos y que se genere una sobreinfección. Ya, por eso dice que estos dos efectos adversos, ya sean los colaterales o secundarios, son bastante parecidos y generalmente la clínica es bastante difícil de diferenciar y generalmente la discriminación se hace a nivel más conceptual, ya que es lo que revisamos acá, ¿ya? Em, por ejemplo, aquí nos pone el ejemplo de un fármaco que son los diuréticos, ¿ya? Este fármaco que es diurético, lo que hace, ¿ya? Que es la furosemida, lo que va a hacer es que usted aumente la diuresis, es decir, que genere más orina, pero como efecto secundario, que es como un efecto totalmente indirecto, es que va a producir una hipopotasemia, es decir, va a eliminar potasio de su organismo de forma indirecta. ¿Ya? Por eso cuando tenemos problemas ¿cierto?, de electrolitos, está muy alto el potasio, le damos diuréticos, porque sabemos que el diurético va a controlar un poquito lo que es el potasio en sangre. Pero hay que tener cuidado si la persona no tiene este problema, porque le podemos hacer, ¿cierto?, que le baje el potasio, ¿cierto?, si es que toma muchos diuréticos. ¿Ya? A veces, ya como les decía, por lo general en los folletos, todos estos efectos adversos los nombran más como efectos secundarios.
porque como les decía, si bien no son lo mismo, ya solo la diferencia lo podemos hacer a nivel, ¿cierto? Más conceptual, ¿cierto? Que en la práctica, ¿ya? Y también tenemos las reacciones tóxicas. Dice que la reacción tóxica es aquella que ocurre cuando se utilizan dosis superiores de un fármaco a las que indica el margen terapéutico para un paciente determinado. Es decir, se eleva en este caso la dosis y puede provocar, ¿cierto? Como lo dice, una intoxicación y puede, ¿cierto?, causar hemorragias por aumento de la dosis de los anticoagulantes orales, por ejemplo. También puede provocar convulsiones en los casos que se administren anestésicos locales de forma elevada, ¿ya? Por lo tanto, siempre es importante recurrir a la dosis terapéutica, ¿ya? La reacción tóxica, ¿cierto? Es cuando tomamos, no es una dosis, ya no es una reacción, ya que se dé a partir de una dosis terapéutica, ya. Aquí va a estar dada por dosis que sean superiores a las indicadas por el fármaco. Por eso es importante también, nos pone en los folletos el fabricante cuánto es la dosis máxima que puede una persona adquirir. Y en general todas estas dosis para evitar la reacción tóxica están dadas, por ejemplo, sobre todo en lo que es los niños. Los niños hay que tener mucho cuidado con los fármacos porque todo es una dosis específica y está relacionado con cierto el peso del niño con ciertos los gramos eh, de medicamento. Por ejemplo, a los niños, ¿cierto? A los lactantes se les da el paracetamol una gota por kilogramo de peso. Ya decir, si, ¿cierto? El paciente pesa 7 kilos, le damos solo 7 gotitas de paracetamol. ¿Ya? Em, por eso es importante, ya, no solamente saber del efecto deseado del fármaco, sino también de los efectos adversos para poder, cierto, poder tener en control y cómo poder revertir esa situación. Ya. El tema que nos pone aquí como ejemplo de los anticoagulantes. Un anticoagulante, si bien es un fármaco que a usted se lo dieron con un efecto terapéutico deseado, que es en este caso las personas que tienen la tendencia a formar coágulos por problemas cardíacos o por mucha inmovilidad, ya lo que se hace se le da este anticoagulante, que como lo dice la palabra, lo que va a generar es que la sangre no se coagule y no forma estos coágulos que si empiezan a viajar pueden formar un infarto, un accidente vascular. Pero si yo no le doy la dosis indicada al paciente, puedo, ¿cierto?, generar una reacción tóxica que incluso puedo provocar una hemorragia y el paciente puede tener un shock hipovolémico y puede morir por esta reacción. ¿Ya? Igual, ¿cierto? Con los anestésicos que provoquen, ¿cierto?, convulsión. Todo fármaco que no se dé la dosis terapéutica puede presentar una reacción tóxica. ¿Ya? Porque es mucha la cantidad de fármaco para el organismo, para que lo vean como en ese sentido. Ya, por eso también sabemos que, sobre todo, hasta usted, incluso con un simple paracetamol, si lo toma en grandes cantidades, ya puede provocar esta reacción tóxica y se puede, ¿cierto?, autolesionar incluso por el consumo excesivo de paracetamol, ¿ya? Acuérdense que el cuerpo también, los fármacos deben ser eliminados del cuerpo y si nosotros los consumimos en dosis mucho más altas a las terapéuticas, lo más probable es que nos cree esta reacción tóxica. Ya nos queda dos diapositivas y terminamos
la materia de hoy que entra hasta aquí en la prueba, ¿ya? También tenemos la reacción de la intolerancia. Dice que es lo opuesto a a la tolerancia. Es la aparición de efectos tóxicos característicos de un fármaco en pacientes que reciben dosis terapéuticas. Ya, aquí el paciente, por ejemplo, la dosis terapéutica permitida por cierto, para la fiebre es 1 gramo de paracetamol, que toda la gente lo tolera bastante bien y baja la fiebre rápidamente, pero hay personas que presentan intolerancia a esta dosis, ¿ya? Y sería un efecto tóxico, pero en rangos de dosis terapéuticas, que es diferente, ¿cierto?, a la intoxicación. Ya, esto es bastante raro, pero también dice que lo podemos encontrar, sobre todo aquellas personas, como yo les decía, que tienen una hipersensibilidad al principio activo del fármaco. Por ejemplo, dice que aquí hablamos de que hay dosis mínimas que en un paciente que se inyecta, pero en estas producen respuestas bastante exageradas. Es como yo la verdad nunca me ha pasado, pero hay personas que dicen "Oh, que se toman un café, que la cafeína a veces hasta un café descafeinado, ya dicen no, que le genera mucha estimulación o las bebidas de Coca-Cola, la verdad que a mí ya no me genera mucho, pero hay personas que medicamentos en pequeñas dosis ya producen respuestas bastante exageradas, ¿ya? Dice que un ejemplo de aplicación es la carbamazepina en un paciente, ¿cierto? Es un medicamento que generalmente se utiliza para las convulsiones y la epilepsia. El medicamento tendría que actuar y no debería dejar ningún efecto en el paciente, pero en un usuario que tiene intolerancia puede llegar a provocar ataxia, que es la falta de coordinación en la marcha, en las extremidades y también, ¿cierto?, al hablar. Incluso se ha aplicado solamente en dosis terapéuticas o en menores a las terapéuticas. Ya acá hay mucha sensibilidad a lo que es el fármaco. Ya dice que una vez tuvo un shock anafiláctico por el tramador. Ya ahí, cierto, tenemos que ver, cierto, más que una intolerancia, cierto, sino que a lo mejor es alérgica. Ya, bueno, si fuera alérgica, la verdad que los pacientes que son alérgicos a los fármacos, basta con una vez que hayan tenido exposición a ella y que no se puede volver a tenerla, ¿ya? Pero a veces si nos genera un efecto mucho más exagerado de lo normal, ya que por ejemplo con el tramador que le provoque alucinaciones o mucho adormecimiento, ya eso sí sería que no tolera muy bien el fármaco. ¿Ya? Porque le genera mucha más reacción de lo normal. Incluso no en dosis altas, sino que en pequeñas dosis o las dosis terapéuticas. Tenemos también otro efecto adverso que es la idiosincrasia. Esta idiosincrasia ya es un efecto que no es muy conocido en algunos casos. Ya es una respuesta anormal que tienen un pequeño porcentaje de pacientes expuestos al fármaco. Por eso digo que es muy, pero muy poco conocido y probable. Ya a veces encontramos una reacción, por ejemplo, de 1.000 personas que tomaron el fármaco, pero solo una de estas presentó este problema. Ya el fármaco generó, cierto, este efecto de idiosincrasia, que es una respuesta normal, pero no es como una irritación como provocan otros fármacos, sino que cierto es raro de encontrar y se debe principalmente a una alteración o afección a nivel genético, es decir, provocó una modificación cierto en sus genes y esto cierto provocó este porcentaje cierto, por así decirlo, como este error, esta respuesta normal, solo en aquellas personas. Es decir, por ejemplo, mi código genético, ¿cierto? Mis genes me dicen que yo, ¿cierto? Si tengo interacción con el paracetamol, ¿cierto? Va a dañarlo y va a provocar una respuesta normal, ¿ya? Es raro de encontrar,
Pero como le digo, siempre los fármacos hasta la gracia, ¿cierto?, de los estudios de los fármacos y de hacerlos seguros para los usuarios, es que incluso se reporten, ¿cierto?, ese 0,001% de las personas que le provocó eso. ¿Ya? Así que esa es la idiosincrasia, es una reacción que es anormal, ¿ya? Y que existe en un pequeño porcentaje y que por lo general se debe a una modificación en lo que es una modificación a nivel genético, ¿ya? ¿Y por qué se les recalco eso? Porque no es lo mismo que una alergia, porque también tenemos reacciones alérgicas a los fármacos, así como tenemos reacciones alérgicas como al polvo, también somos alérgicos a algunos componentes, ya de algunos fármacos. Por ejemplo, lo más común es ser alérgico a la penicilina, ya, y ahí hay gente que es alérgica al ibuprofeno también. Por eso siempre es tan importante cuando uno se hospitaliza, siempre le pregunta si es alérgica a algún fármaco. O cuando va al doctor, ¿cierto? Y le van a recetar algo, le pregunta lo primero, si es alérgica a algún fármaco. Y la reacción alérgica se refiere a una respuesta anormal, por eso les decía que se parece un poquitito a a la idiosincrasia, pero que está relacionado no con el nivel genético, sino con el sistema inmunológico. ¿Cierto? Que se presentan en los pacientes después de administrarse en dosis de normal, ¿cierto? Y que nosotros podemos notar que presenta el paciente una reacción alérgica, ¿ya? Por ejemplo, ella dice que su hijo es alérgico a la eritromicina y si se la administra, ya lo más probable que a veces muestra como un rash cutáneo, como si se le haya irritado la piel. Cuando son reacciones mucho más agresivas, se cierra la vía respiratoria y lo que provoca lo que también decía la compañera arriba. Uno cuando es alérgica a un fármaco, ya es como lo mismo cuando es alérgica a la comida. Se cierra hasta la vía aérea porque el cuerpo se está tratando de proteger, entonces entra en un shock anafiláctico. Por eso es tan importante cuando recetamos un medicamento es preguntar a qué es alérgico. Y cuando se nos administra, que la persona que lo administre, ¿cierto? Al menos nos pregunta cómo nos sentimos, esperar unos segundos si es que el paciente presenta alguna reacción o no, porque resulta que a veces nosotros no sabemos si somos alérgicos o no. Me acuerdo que cuando trabajaba en un hospital siempre una colega me contaba. Le habían puesto a un chiquillo una penicilina y le preguntaron si era alérgico. Él nunca se había puesto una penicilina porque hasta el momento no se había enfermado. Entonces le pusieron la penicilina, ya, te vas para la casa de alta. Volvió, ¿cierto?, en menos de una hora y casi en estado de coma porque era alérgico. Entonces, por eso es tan importante a veces saber, ¿cierto? Si uno nunca ha ocupado un fármaco, ¿ya? ¿Cómo saber si es alérgico? Como les digo, a veces solo probándolo, ¿ya? Los casos más extremos de que sabemos que puede provocar mucha alergia, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, incluso cuando nos tinturamos el cabello, nos piden que nos hagamos una pequeña prueba como de sensibilidad, ¿ya? Este se pone un poquito de la tintura en la piel y se forma una reacción alérgica que lógicamente no la puede usar porque si no le pasaría lo mismo. Ya con los fármacos, por eso les digo, a veces la única forma de saber si no se ha enfermado nunca, es sensibilizarlos con el fármaco, darlo a probar. Lógicamente que si usted está en un lugar, que sería un hospital, ¿ya? Em, y se le provoca una reacción alérgica, se para inmediatamente la administración y se le administran el antídoto, por así decirlo, ¿ya? Para calmar y que no se cierre su vía aérea. Y ahí usted va a descubrir en la práctica que era alérgica, ¿cierto?, a este fármaco y le va a quedar súper clarito y a donde vaya y cuando se enferme va a estar en su ficha clínica que es alérgico a tal fármaco y que, ¿cierto?, hay que buscarle algún derivado ya para que no le provoque ese efecto. Ya a veces descubrimos, como le digo, solo administrándonos los medicamentos que somos alérgicos a algunos. Lo importante es que cuando usted ya lo note, lo diga inmediatamente. Ya, entonces nos dice que este término, ¿cierto? La reacción alérgica es bastante similar a la idiosincrasia, pero ¿en qué se diferencia?
La diferencia, ¿cierto?, radica en que uno provoca, ¿cierto?, alteraciones a nivel del sistema inmune, ya que la reacción alérgica, como se menciona, ¿cierto?, va a provocar una reacción anormal, pero en el sistema inmunológico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Aquí no hay una respuesta a nivel genético, sino que solamente a nivel, ¿cierto?, inmunológico, donde hay una respuesta antígeno-anticuerpo. Ya es decir, cuando estamos expuestos a algo que nosotros somos alérgicos, ya se libera aquí la histamina y nos empieza a mandar señales de que, cierto, nosotros tenemos cierto, somos alérgicos, cierto, a ese antígeno. Mi anticuerpo, cierto, somos alérgicos, mi sistema inmunológico empieza a reconocer y empieza a mandar señales. ¿Qué señales como las que nos muestra aquí? Por ejemplo, algunas veces somos alérgicos a algo y lo primero que empieza, ¿cierto? Es la rinitis, es decir, mucha secreción nasal de color transparente. También puede provocar cierto salpullido o ronchas y lo que en medicina llamamos, ¿cierto? A veces sale, tengan cuidado ahí cuando toman un fármaco y dice efecto, ¿cierto? Forma rash cutáneo, se enroncha toda la piel, puede provocar conjuntivitis, em, dolor abdominal, ¿cierto? También diarrea, o cierto que se contraiga, se cierre las vías respiratorias, ¿ya? Que eso sería lo más complejo que podríamos llegar, pero incluso ahí sabemos, ¿cierto?, que también podemos revertirlo, ¿ya? Por eso, como les digo, eh, igual, siempre no, cuando nos dan la indicación de un fármaco, ante cualquier cierto salpullido, cualquier signo o síntomas de alergia, suspenderlo inmediatamente y consultar al médico, ¿ya? Y ya para ir finalizando, nos queda la última, que es las interacciones adversas farmacológicas. Dice que la interacción farmacológica se produce cuando se utilizan dos o más fármacos de manera concomitante, es decir, dos fármacos iguales, o sea, dos fármacos a la misma vez, y uno de ellos potencia o disminuye la acción de otro. Aquí estamos hablando básicamente de una sinergia y de una reacción sobre algo. Esto significa que el paciente que utiliza dos fármacos, uno podría provocar la estimulación del otro o disminuir su acción. Así imaginemos que aumenta la acción del fármaco. Esto podría traer consigo una reacción adversa tóxica. Es por lo anterior que también es importante comprender todos los efectos secundarios de un fármaco. Ya acá cuando tenemos pacientes que son polifarmacias, es decir, consumen más de 4 a 5 medicamentos durante el día, hay que tener cuidado, ya porque si bien le damos un medicamento, por ejemplo, que trate la enfermedad del corazón, pero tiene un dolor, cierto muscular, no puedo llegar y darle cualquiera, porque tengo dos opciones, o que potencie o que disminuya la acción, y cualquiera de las dos ya si quiero lograr algo terapéutico es malo, porque por ejemplo, si aumentara, cierto, la función, podría provocar una intoxicación por el fármaco y si la disminuye, la verdad es que sería como tomar agua, porque, cierto, le quitaría el efecto para que me trate el corazón. Ahora, estas interacciones adversas farmacológicas también, cierto, va a depender del uso clínico que yo le quiera dar. Por ejemplo, no sé si conocen cierto, la amoxicilina es un antibiótico, ya que en algunas personas anda súper bien, pero cuando quiero tratar infecciones más graves, que sean como más de amplio espectro el antibiótico, tenemos otra amoxicilina, que incluso es un poco más cara, que es la amoxicilina más el ácido clavulánico. ¿Ya? Aquí, ¿qué nos hace? Nos potencia el fármaco y genera un mayor efecto, ¿ya? Pero en ese caso, ¿cierto? Está dado específico por el médico y es la acción que él quiere lograr. Pero cuando, ¿cierto? No quiero que pase eso, me tengo que fijar bien cómo interactúa un fármaco con otro. Incluso hay fármacos que vienen en la descripción y los médicos antes, ¿cierto? Lo saben que también si usted lo combina con ciertos alimentos, pueden provocar algunas interacciones.
Por ejemplo, sabemos que el té ya inhibe la absorción del hierro. Por lo tanto, cuando uno toma cierto hierro, lo importante es que sea alejado de las comidas de cuando usted tome el té, sobre todo, ya para favorecer cierto lo que es la absorción. Por eso es tan importante también saber de las interacciones adversas farmacológicas para saber qué fármaco puedo mezclar con qué fármaco. Así que, cierto, incluso con el tema del alcohol, ¿ya? Hay fármacos que se inactivan o que pueden aumentar, ¿cierto? Su dosis si usted lo mezcla con alcohol. Por eso es tan llamativa y tan bonita lo que es la farmacología. Ya es difícil igual al principio como captar conceptos, pero es una rama que es bastante compleja y tiene muchos, ahora que ustedes saben, ¿cierto? Muchas disciplinas y cada una se encarga de estudiar cada una. ¿Ya? Pero, ¿cierto? Para poder dar un medicamento, ahora sabemos que es mucho lo que hay que estudiar, ¿ya? Porque tenemos que saber incluso cuándo poder mezclar un medicamento con otro. Así que no mezclemos, ¿cierto? Si no sabemos qué interactúa con qué, porque si no podemos provocar, ¿cierto? Este efecto adverso, ya que sería algo no deseado si es que damos en conjunto más de un medicamento. ¿Ya? Hasta aquí llega la clase de hoy y hasta aquí llega la materia de la prueba. Recuerden que va a estar mañana a las 9 de la noche disponible. Si tienen algún problema, ya con el link, ya lo podemos ver durante el día. Pero cierto, quedando bien el link, no debieran haber ningún problema a no ser que sea como de ustedes de acceso a la plataforma. Ya, pero ahí, ¿cierto? Vamos viendo. Ya, yo igual puedo ir viendo y voy revisando a medida que va el día quién va dando su prueba, entonces ya para asegurarme, ¿cierto? Que no tengan ningún problema. Recordar, ¿cierto? Que solo tienen las 24 horas para dar la prueba y eso, ya que estudien hasta acá y harto éxito, cualquier, ¿cierto? Si quedan con alguna duda de alguna pregunta, la podemos revisar el día miércoles en clase. Ya, así que eso. Voy a cargar la lista. Voy a cargar la lista para que se puedan ir a descansar. ¿Ya? Nos quedan 5 minutitos por mientras se carga la lista. Si alguien no puede contestar, me puede dejar en el chat. ¿Ya? De dejarme en el chat que no pueda contestar. ¿Ya? Así que eso. Voy a mandar un mensaje. Y quizás por eso se está afectando la calidad del audio. Vamos a cargar la lista y ustedes son el curso de farmacia 8. Ahí la compañera nos dejó un mensaje que tenía malo el audio, así que yo le copio la asistencia de ahí. ¿Ya? A medida que las vaya dejando presente, no hay problema que se vayan retirando. Hoy día estamos a perdón, al lunes 18 y Jacqueline Quesada. Y aquí también, Jacqueline Quesada, profesora presente y buenas noches. buenas noches, era Joan Castillo. Jacqueline Allende Quesada, Joana Arces Ursúa, Silvia Barra, Presente, profesora, muchas gracias. Buenas buenas noches. noches, Viviana Carballo, Joana Castillo. Ella nos dejó ahí que tenía problemas con el micrófono. Dominique Chamorro,
Michael Fernández, Jennifer García, Presente, Presente, profe. profe. Jennifer, Michael, Presente. súper. Presente, profe. Hasta Sí, luego. hasta luego. Sixtina Jara, también la vi conectada. Presente, profe, buenas noches. ¿Qué Buenas descanse? noches, igual. Gracias. Eldi López. Presente, profe, buenas noches. Noches. Ariana Lovera. Paola Miranda. Presente, buenas noches. Buenas noches. Paola. Paola. Paulo Morgado. Bárbara Núñez. Perdón, Muñoz. Bárbara Muñoz. Susana Palva. Lucina Presente, Pedrosa. profesora. Buenas noches, Susana. Susana. Estamos listos, Susana. Lisandra Quintero. Claudia Rojas. Ani Romero. Laura Ruz. Rosa Saavedra. Presente. Ana Romero. Ani Rosa Saavedra, Romero. presente. ¿Quién me dijo la última presente aparte de Rosa Rosa? Saavedra. Estamos listas, Rosa. Carelis Sarcos. Presente. Buenas noches. Paula Troncoso. Fanny Valdebenito. Estaba ahí. Fanny. Presente. Buenas Presente. noches. Presente, profesora Fanny Valdebenito. Estamos listas con Fanny. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien que no haya nombrado y que esté presente? María Vallejos. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, entonces nos vemos el día miércoles.